Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Espero que estén teniendo una buena semana, ya que nos estamos acercando otra vez a un Shabbat más, un Shabbat menos, y vamos a seguir con la lectura de las Parashot, de la Parashá Hashabua. En esta semana nos toca leer acerca de la Parashá Vayishlach, que significa y envió. Esta parashá está en, en Bereshit 32, 32:4, Génesis 32:4. Entonces ahí vamos a empezar a leer. No antes leer antes la bendición de antes de leer la Torah, que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol hamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai notem haTorah. Amén. Vamos a leer una introducción antes de leer la parashá. Y ya se recuerdan, la semana pasada leímos acerca de la parashá Vayetze, en donde Jacob se va de la casa de su suegro Labán y al final hacen un juramento y edifican un pilar. Su suegro Labán lo llama de una forma, Jacob lo llama de otra forma, y entonces ya ahorita va Jacob rumbo ya más cerca, pues, para llegar con su hermano Esau, algo que lo tiene un poco angustiado, nervioso, porque no sabe cómo su hermano va a reaccionar. Pues la última vez que se miraron fue casi más de 20 años, y en esa vez su hermano Esau había prometido matarlo cuando su padre muriera, y su mamá Rivka le dijo a Isaac que tenía, perdón, a Jacob, que tenía que huir para la casa de su misma parentela y encontrar una esposa ahí, que ella lo iba a mandar a traer cuando ya fuera el tiempo, que se apaciguara la ira de su hermano Esau. Entonces ahorita ya vamos a leer acerca de eso, de que ya van a encontrarse los dos hermanos, y vamos a leer qué pasa. Vamos a leer una introducción antes que eso, y dice: Esau avanza para atacar a Jacob. Después de recibir las bendiciones patriarcales de Isaac, Jacob fue enviado fuera de su casa a fin de protegerlo de las amenazas de Esau, quien buscaba vengarse de él. Ahora, 34 años más tarde, si contamos los 14 años que estudió Jacob, dice lo que les leí, creo que fue en 2 parashot anterior, que Jacob en el camino pues se quedó 14 años estudiando en la casa de Shem y Eber. Entonces los sabios argumentan acerca de eso, y dice: los 20 años que pasó junto a Labán, el odio de Esau permaneció implacable. O sea, a pesar de que van más de 30 años, el odio y el enojo de él hacia su hermano seguía como que fue el mismo día en que él había dicho que lo quería matar. Y dice implacable. Y mientras Jacob marchaba rumbo a Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel, con su familia y sus posesiones, Esau avanzaba hacia él con un imponente y temible ejército. Decidido a cumplir con su vieja amenaza, la que seguía absolutamente en pie, no obstante el paso del tiempo, según el Zohar, Jacob tomó la iniciativa, intentó reconciliarse con Esau mientras que Isaac aún estaba con vida, ya que dado el gran respeto que Esau le profesaba, hubiera sido lógico que hicieran las paces con Jacob para no afligir a su padre. Según Rambán, señala que Jacob no podía evitar esta confrontación potencialmente peligrosa debido a que la ruta más directa a la casa de sus padres situaba al sur de la tierra de Israel. Pasaba justamente por Edom, donde residía Esau. No obstante, el Midrash afirma que Jacob debió haber tomado una ruta indirecta y no pasar por el territorio de Edom. Por ello, los sabios lo acusan de tomar el perro, es decir, Esau, por las orejas.
Esaú está ocupado en sus asuntos y tú le envías mensajeros para que le digan, así dijo tu siervo Jacob. Esta confrontación potencialmente fratricida fue registrada para ilustrar de qué manera Dios envió a un ángel para salvar a su siervo de las garras de un enemigo más fuerte que él. Además, esto nos demuestra que Jacob no confió en los méritos de su rectitud, sino que luchó denodadamente por asegurar su integridad física con medidas prácticas. De hecho, nuestros sabios tomaron este capítulo como la pauta fundamental que los judíos debemos seguir en este exilio. Y siendo así, deberíamos seguir el ejemplo de Jacob y realizar 3 clases de preparativos en nuestra lucha contra los descendientes de Esaú. ¿Qué quiere decir? O sea, más como interpretando, o sea, ¿quiénes son los descendientes de Esaú? O sea, los descendientes de Esaú en nuestra época pueden ser todos aquellos malos instintos que nosotros cargamos dentro, que siempre tenemos que prepararnos para poder luchar y estar siempre alerta de cualquier amenaza de los descendientes de Esaú. Por decirlo así, están hablando los sabios, que puede ser todo aquello que nos hace pecar, todo aquello que nos tienta, todo aquello que nos hace hacer cosas que pensamos que están bien y no lo están. Entonces tenemos siempre que estar preparados y hacer las cosas bien. Entonces dice que es plegaria, o sea, los 3 preparativos que siempre tenemos que hacer es plegaria, o sea, la oración, regalos, es decir, apaciguamientos y lucha, dice, tal como se explicará en el comentario según Rambam. De hecho, el Midrash en Bereshit Rabbah 78:15 cuenta que en la época del Talmud los sabios que tuvieron que interceder, dice, ante los romanos para contrarrestar los opresivos decretos que estos habían promulgado, siempre estudiaban este capítulo, o sea, el que estamos viendo ahorita de esta parashá de Vaishlach. Antes de compadecer ante ellos, antes de compadecer ante los romanos, ellos acostumbraban a leer estos capítulos para prepararse. Una vez Rabí Yanai no lo hizo y su viaje fue un rotundo fracaso. De más está decir que recordaba la historia en sí, pero es igual de obvio que cuando un hombre de su talla estudian pasajes de la Torá en busca de una guía de conducta para ciertas situaciones. Siempre extraen mensajes y sutilezas que otros no logran percibir. Según el Midrash, que sostiene que Jacob se equivocó, su decisión de honrar a Esaú presagió una tragedia que tuvo lugar durante la lucha por el poder entre 2 hermanos de la dinastía Hasmonea en la época del Segundo Templo. El hermano derrotado invitó a los romanos a que le ayudaran y ellos, como era de esperar, aceptaron demasiado gustosos. Así fue como el Imperio Romano logró afianzarse cada vez más en la tierra de Israel hasta que controló todo el país y finalmente destruyó el templo y exilió a todos los judíos. Porque esto, o sea, tal vez esta batalla no se dio en este momento, pero se dio en el futuro. En el futuro se dio, es lo que están hablando acerca de los Hashmonaim, que son una línea judía que vivía en la tierra en aquel tiempo, contra los invasores romanos que son descendientes de Esaú. Y ahí sí hubo guerra y pues al final vinieron y destruyeron el Santo Templo, el Segundo Templo, que fue como un castigo, dice, por haberse, como Jacob, haber fallado tanto con Esaú, de haberle dado más importancia a su temor físico y no haber puesto en sí toda su confianza en sus rasgos espirituales. Entonces en el futuro fue que por eso se pasó de esto, según lo que entiendo. Ok, entonces así empieza la parashá. Esa fue una introducción que empieza Vaishlach Jacob Malachim, que significa y envió Jacob. En esta traducción aparece ángeles delante de él, en otras aparece emisarios. Tengo la de Rashi.
Eh, o sea, es lo mismo, la interpretación es la misma porque cuando se refiere a emisarios, a emisarios se les dice como ángeles, como malachim. Malachim o malach, malach es ángel, malachim es el plural de malach, que es ángeles. Entonces, viene a hacer lo mismo, pero ya a la hora de la traducción, o sea, eso está en hebreo. A la hora de la traducción, pues deciden si poner emisarios o poner ángeles. En este caso, si no me equivoco, Rashi, Rashi dice: Jacob envió emisarios delante de él a su hermano Esab. En cambio, el Tanakh que tengo aquí dice: y Jacob envió ángeles delante de él a Esab. O sea, es lo mismo. La palabra emisarios en español con ángeles en español se utiliza la misma palabra en hebreo, que es malachim, porque cuando dicen los malachim de Elohim son los ángeles de Dios o los emisarios de Dios, porque Dios manda a los ángeles a hacer ciertas misiones. Entonces nomás quería asegurarme de esto. Entonces dice que los mandó delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les encomendó diciendo: así dirán a mi señor a Esab. ¿Se recuerdan de que Esab vendió su primogenitura por un plato de que era de lentejas y eso, o sea, como de comida, y no le importó su primogenitura? Por eso Jacob, luego que su padre iba a dar la bendición al primogénito, Jacob toma el lugar de Esau, porque pues así había sido, era lo justo. Así habían quedado, y esa fue la promesa, el juramento que hicieron a la hora de intercambiar el plato por la primogenitura. Entonces no tendría por qué Jacob decir o referirse a su hermano como mi señor, y no, porque ahora él es el primogénito. Pero la humildad y la sencillez de Jacob hace de que aún que él sea el primogénito, se refiere a su hermano mayor de edad, porque nació primero, porque eran gemelos, que se refiere a él como mi señor. O sea, eso era un respeto. Entonces, que así él les está diciendo: así le dirás a mi hermano. O sea, no lo le digas de sabes, dice Jacob, no, dice tu siervo Jacob: así dirás, dice, a mi señor, a Esau, así dijo tu siervo Jacob: con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. He adquirido bueyes y asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas. Y le mandó decir a mi señor, y le mando a decir a mi señor, para hallar gracia a tus ojos. Entonces retornaron los ángeles a Jacob, o sea, los emisarios también, diciendo: hemos venido a tu hermano, a Esau, también él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. O sea, ¿a qué venía Esau? Si solo quería venir a ver a su hermano, ¿era necesario 400 hombres? Él venía a hacer guerra, él venía de la misma forma, como dice la introducción, que su odio y su enojo seguía intacto. Entonces él venía a hacer guerra y a matar a Jacob, o sea, para venir con 400 hombres. Y no podemos decir de que era por temor, que porque los caminos, si él era el que dominaba toda esa área, era la área de él, de Edom. Entonces, y Sabno era un pan, ¿cómo dicen? Un lindo pajarito o un angelito. Entonces, un pan de Dios, como dice. Él era, o sea, cosa dura y terrible, pues. Entonces, si viene con 400 hombres, no es por protección para él, sino para hacer guerra. Dice: el temor de Jacob, ese es un comentario acerca de un sabio, dice: a primera vista parecería que el temor de Jacob por Esab delatará una falta de fe en la promesa de Dios, que Dios le había hecho, dice, de que lo protegería cuando se fuera a Harán. ¿Se acuerdan que en la parasha anterior leímos que
que Hashem le dice a Jacob que ya se tiene que ir, que ya es tiempo de que regrese a su casa y que no se preocupe, que él lo va a cuidar, que él lo va a proteger. Ya miramos eso, entonces está diciendo aquí el comentario de que parecería que así fuera, que él tenía temor de Esaú y no confiaría en lo que yo acabo de decir anteriormente, espiritualmente su fe, o sea, pusiera su firmeza en Dios o en la promesa de Dios. Dice, una promesa que Dios reiteró, dice, cuando le ordenó a Jacob que retornara a Eretz Israel, a la tierra de Israel, en el 31:3. Sin embargo, Rashi explica que los justos nunca se confían de sus méritos y que por eso Jacob temía que tal vez hubiera pecado intertanto, dice, perdiendo así su derecho a que Dios lo proteja de toda clase de daño. O sea, está diciendo de que un justo nunca se confía de sus méritos espirituales o de decir, oh, pues yo soy un sadik, yo soy un justo, yo soy un sabio, yo soy un servidor de Dios, entonces a mí no me va a pasar. O sea, estar con esa mentalidad así muy elevada, sino que siempre está con el temor de no fallar. Entonces, según Rashi dice de que él sí confiaba, pero estaba con el temor de que decía, tal vez en algo fallé o tal vez hice algo que no le pareció bien a Hashem y tal vez Hashem me entregue en manos de Esaú. Entonces siempre se protegía, o sea, mantener siempre la firmeza, pero a la vez siempre ser precavidos también, no está de más. Entonces dice, los justos saben mejor que nadie cuán inmensas son sus responsabilidades y lo fácil que resulta no llegar a cumplirlas como es debido. Porque entre más justo es la persona, está más, tal vez más propensa a fallar, o porque ya los actos, cualquier acto por muy sencillo, se le nota más a alguien justo. O sea, cuando una persona mala, malvada, hace cosas, ya lo miras normal. O sea, es normal de él y a ti no te extraña, no, ¿qué puedes esperar de él o de ella? O sea, es normal. Pero cuando tú conoces a un justo, a una buena persona, recta, educada, sabia, estudioso de la Torá, etcétera, 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 con una mala mirada que haga, con un mal gesto, una actitud, una palabra mal dicha, se le nota muy rápido. ¿Por qué? Porque es un justo. Entonces, eso es lo que está diciendo esto. Podemos ver el caso de Moshe Rabbeinu, de Moisés, que cuántas cosas pasó Moshe, pasó infinidades de cosas. Hashem lo escogió a él para que sacara al pueblo de Egipto y él era tardo para hablar, decía una interpretación, dicen que era tartamudo y que Hashem le decía, no te preocupes, yo te voy a ayudar, no te preocupes, no te preocupes. Y pasó tantas cosas y el pueblo renegando en el desierto 40 años y que queremos esto y queremos lo otro, que mejor allá nos hubiéramos quedado, o sea, reniegue y reniegue y reniegue. Y Moshe les aguantó, hizo todo y decía, no sean así, Hashem está con ustedes, porque tienen que ser mal agradecidos y esto y lo otro, hasta que un día se enojó, por un enojo. Miren la diferencia. Hashem le dijo, háblale a la piedra para que la piedra saque agua, porque en el desierto y ellos estaban, Hashem les daba todo, pero estaban ahí llorando que no tenían agua, que iban a morir, que no sé qué. Entonces Hashem habla con Moshe y le dice, háblale a la piedra para que la piedra se abra y salga agua de ahí. Pero Moshe, por defender a Hashem, de que el pueblo era mal agradecido y que hablaba mal y que renegaba y que lloraba y que esto y que se quejaba, en vez de hablarle a la piedra, la golpeó con su vara. Pum, la golpeó y dijo las palabras y salió el agua. Y como podemos ver de que nada pasó. Entonces, pero eso le tocó a él, fue la falta que se le tomó en cuenta. Por ese acto fue que él no entró a la tierra de Israel,
por esa falta podemos para nosotros, pues que estamos en un nivel muy abajo de Moshe, por una falta así, podemos decir, no, una falta tan sencilla, si nosotros nos enojamos a cada rato, nos disgustamos y por cualquier cosa, se descompuso el carro, por cosas, por decirlo así, banales, porque se me acabó el pan, no hay leche y no me di cuenta y ahora tengo que ir, o sea, a cada momento. Pero lo hacemos o lo tenemos ya como algo propio ya de nuestra personalidad, en nuestra vida, pero para Moshe no. Para Moshe una cosa tan sencilla se le castigó con no entrar a la tierra de Israel y nomás Hashem se la mostró, le mostró toda la tierra, pero no entró. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es lo que está diciendo según los comentaristas aquí, de que entre más justo eres, pues estás más son más inmensas tus responsabilidades, porque ahora ya tienes como justo, pues justo tienes la responsabilidad de orar por las demás personas, por proteger a las personas, a los animalitos, cuidar al medio ambiente, ayudarle a tus padres, respetar a tus padres, ser educado, o sea, muchas responsabilidades se te van agregando. Entonces dice, de acuerdo con las opiniones, dice, de los sabios citados por Rashi, Jacob no sabía de ningún pecado específico que pudiera haber cometido, pero estaba seguro de que probablemente, tal vez, o sea, sí había pecado. El Midrash sugiere que se angustió por el hecho mismo de sentir temor, pues semejante reacción indicaba una falta de confianza en la promesa de Dios. Otros comentaristas sostienen que el pecado que le preocupaba era la forma en que había encarado a su más enconado enemigo, o sea, Esau, ya que como señaló anteriormente, el Midrash lo menciona como un error. Quizás Jacob se sintió culpable por haber sellado un pacto con Labán, o tal vez lo que lo afligía era que no había cumplido con el honor debido a sus padres durante 20 años. El Zohar comenta que Dios le infundió ese miedo para que se viera forzado a orar, pues Dios anhela las plegarias de los justos. O sea, a veces Dios te hace llegar a un momento donde te has olvidado de la oración o no estás orando y te hace sentir un poco de miedito, un poco de angustia y dices, algo siento, voy a orar porque no sé qué pasa. Entonces Él te lleva porque Él anhela las plegarias de los justos, dice. Entonces, según los sabios, eso fue lo que pasó. Entonces dice Rambán en Yosedei HaTorah, en el 10.4, analiza lo que los sabios sostienen en el sentido de que Dios nunca se retracta de una profecía auspiciosa. Según Berajot 7a, por lo tanto, ¿cómo es que Jacob dudó de la promesa divina de que recibiría protección? Aún suponiendo, dice, que dejó de merecerla, Dios no se retractaría de ella. O sea, si Dios dijo que lo iba a proteger, pasara lo que pasara, porque la palabra de Dios es perfecta, es única, es santa, y Él no se retracta. Como dice, Él no es hombre para que se retracte. O sea, lo que Él dijo se hace y se cumple. Aún suponiendo que dejó de merecerla, Dios no se retracta de ella. Rambán explica que este dictamen se aplica solamente a las profecías dirigidas al pueblo en general, pero no a las dirigidas a un individuo, como la promesa de Dios a Jacob. Tal profecía sí depende de cuán según otra interpretación del Midrash y comentaristas. Los emisarios de Jacob, o sea, los ángeles que miramos que Jacob mandó, eran en realidad seres humanos, dice. Y en este caso la palabra Malachim puede traducirse tanto como ángeles como emisarios humanos. Entonces miramos que Esau mandó 400 hombres, y iba con 400 hombres. Y dice, temió Jacob sobremanera. ¿Por qué? Porque ya le dijeron que él iba con 400 hombres. Y esto, dice, lo afligió. Y dividió a la gente que se hallaba junto a él y a los rebaños
el ganado y los camellos en 2 campamentos. Pues dijo, si viniera Esaú a uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobrevivirá. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, ahí está orando ya, y Dios de mi padre Isaac, Hashem, que me dijo, retorna a tu tierra y a tus familiares, y haré el bien contigo. Me he empequeñecido por todas las bondades y por toda la verdad que has hecho con tu siervo. Pues con mi vara crucé este Jordán, y ahora me he transformado en 2 campamentos. Rescátame, te imploro, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues temo yo que venga y me ataque a madre e hijos. Y tú has dicho, ciertamente haré el bien contigo y convertiré a tu descendencia cual la arena del mar, que no puede ser contada de tan numerosa. Jacob está orando a Hashem y le está recordando a Hashem las promesas que él ha hecho. Tú dijiste esto, tú me prometiste el otro, por favor ayúdame, por favor rescátame, sálvame, etc. Y pernoctó ahí esa noche y luego tomó, dice, de aquello que había llegado a su mano, un tributo para Esaú, su hermano, y agarró nada más y nada menos para Esaú que 200 cabras y 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas lactantes con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Puso a cargo de sus sirvientes cada manada por separado. Imagínate todo lo que le mandó. Solo imagínense cuánto poder económico o material tenía ya Jacob en este momento. Si aún en los tiempos de ahorita, que podemos decir que se puede facilitar un poquito algo, imagínense en aquellos tiempos que era más difícil. Tenía tantos animales, tenía tanta gente. Solo imagínense regalar 200 cabras y 20 chivos. O sea, regalaba las hembras con sus machos para que se seguían reproduciendo. 200 ovejas y 20 carneros. Solo ahí lleva 440 animales. 440 animales. Más 30 camellos, imagínense cuánto vale un camello ahora. Ya no íbamos en esa época. 40 vacas y 10 toros. 20 asnas y 10 asnas. Imagínense lo que le hubiera dado las 40 vacas y los 10 toros. Ahora alguien que tenga 40 vacas ya tiene para vivir toda su vida. Si son vacas lecheras y todo eso, más los toros y luego los chivos y todo eso para comercializar, vender. Lo que sea, ya con 40 vacas y 10 toros, la tienes hecha, pero imagínense todo lo que le mandó. O sea, le mandó una dote exageradamente. Puso a cargo de sus sirvientes cada manada por separado y dijo a sus sirvientes, pasen delante de mí y dejen espacio entre manada y manada. O sea, puso puchitos, por decirlo así, puchitos. Y ordenó al primero diciendo, cuando te encuentres a mi hermano y te pregunte diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde te diriges? ¿Y de quién son estos que van delante de ti? Dirás, de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi amo, a Esaú. Y he aquí que él mismo viene tras nosotros. Ordenó de la misma manera al segundo y también al tercero y también a todos los que venían tras la manada, diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán, además he aquí que tu siervo Jacob viene tras nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que me antecede y luego lo enfrentaré, tal vez me perdone. Y pasó el presente delante de él mientras él pasaba esa noche en el campamento, pero se levantó esa noche y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yaboc. Cuando los tomó y los hizo cruzar la corriente, envió sus pertenencias del otro lado. O sea, en medio de la noche él agarró otro camino y se fue, pasó a sus esposas, a los niños,
y cuando los tomó, los hizo cruzar a la corriente, envió sus pertenencias del otro lado, o sea, la misma corriente, y los hizo cruzar la corriente, envió sus pertenencias del otro lado, o sea, los cruzó, pero él se quedó solo, dice la Torá. Y luchó, dice, un hombre con él hasta el amanecer. Se quedó solo Jacob, dice Rashi, cita la interpretación talmúdica en Julim 91a, de que Jacob había olvidado unos jarritos de barro, dice, según por lo escrito, y volvió a buscarlos. A partir del hecho de que Jacob volvió para buscar estos jarritos, nuestros sabios, dice, deducen que para los justos su dinero es más preciado que sus propios cuerpos. Según explica el Talmud, esto se debe a que ellos evitan en forma escrupulosa todo lo que siquiera remotamente parezca una falta de honradez. Dado que se ganan el sustento con tanta diligencia y honestidad, cada centavo le es sumamente preciado. Evidentemente, los sabios no quieren decir que uno deba poner en peligro su vida para no perder dinero, aun cuando se trate de grandes sumas. Lo que quieren enfatizar es que Jacob se tomó la molestia de ir a buscar objetos tan insignificantes debido a que el dinero obtenido con honradez posee un gran valor espiritual para la persona justa y no debe ser tratado con indiferencia, tal como se señaló en relación con la época en la que fue pastor de Labán. La misión de Jacob era infundir santidad incluso a las tareas más mundanas. En consecuencia, al transmitirle a esos jarritos su celo por la honradez, Jacob les imbuyó santidad y por ello eran valiosos como joyas. En consonancia, el Talmud señala que el juez debe ser tan escrupuloso cuando juzga un caso en el que está en juego un centavo, como cuando la suma involucra alcanzar los 10.000 dinares. Y si luchó con un hombre, con él, Dios envió al ángel a que allanara el camino para la salvación final de Jacob y sus descendientes. Tal como Jacob fue herido temporalmente en la lucha, pero finalmente logró prevalecer y alcanzar grandes logros, así también el pueblo judío sufriría pérdidas en el futuro, pero saldría airoso de esas dificultades con triunfos y bendiciones aún mayores. Podemos ver aquí que luchó un hombre, y se empieza a hablar de que es un hombre, pero al final era un ángel. Entonces, los ángeles no se mandan ellos solos. Hashem los manda y Hashem les ordena a que hagan cualquier misión que Hashem quiere. Entonces podemos ver o interpretar eso como que Hashem manda las pruebas a uno para ver cómo tú reaccionas, como lo hemos hablado anteriormente, para ver cómo tú haces las cosas, para ver si ya eres capaz de controlarte, porque Hashem te prueba en donde más te cuesta, porque pues para eso te está probando. Si te prueba en algo que tú lo puedes hacer fácil, ¿para qué te va a probar? Entonces, las pruebas son así. Entonces, depende de ti si pasas la prueba. Si pasas la prueba, viene la bendición, como vamos a ver en este momento. Entonces las pruebas son constante. Todos los días Hashem te pone a prueba. Si eres una persona que se enoja fácilmente, ahí vas a tener más pruebas. Te va a llegar personas o tu propia familia, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ahí te va a estar probando en que digan algo que te molesta, es que si lo sabes porque lo dices, si sabes que me molesta, o sea, te están probando, o sea, respira, cálmate, cambia esa parte, vas a ver que poco a poco va a ir desapareciendo y la gente ya no te va a molestar. ¿Por qué? Porque has superado esas pruebas. Si eres una persona que le gusta el dinero y se afana en el dinero, vas a tener más pérdidas, pruebas en las que pierdas y te cueste y problemas de dinero, por lo mismo, porque estás tan apegado a que quieres hacer ganancias y dinero. O sea, Hashem te va a probar siempre y te va a poner a prueba, así como pone a prueba a Jacob. Imagínense, pone a prueba a Jacob, que era un justo,
puso a prueba a Abraham, ya no digamos a nosotros. Dice, al ver que no podría vencerlo, el ángel, imagínense a Jacob, le hirió la articulación de la cadera y se dislocó la cadera de Jacob en el forcejeo con él. Luego dijo, déjame partir, porque Jacob no lo soltaba, pues ha despuntado el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. O sea, Jacob sabía que era un ángel. No le va a decir a un hombre, bendíceme. Perdón. No le va a decir a un hombre, bendíceme. O sea, sí, uno le puede decir a un hombre, bendíceme, pero en este momento Jacob sabe que es un ángel. Entonces, unos sabios interpretan de que esa lucha fue física, como lo estamos viendo aquí, o así literalmente, pero otros dicen de que él peleó con el ángel de Sab, porque cada quien tiene un ángel, como se los he dicho, y como lo que se conoce como el ángel de la guarda. Entonces, que ese ángel vino a pelear con Jacob. Y otros dicen de que era su propio él, o sea, tu propio instinto, tus propias actitudes, tus propias que él se acostó y empezó a tener una lucha con él mismo. Como les he dicho, o sea, la peor lucha o la lucha más fuerte es con uno mismo, porque uno quiere que la gente cambie, que es cuándo vas a cambiar, y por qué dices esto, por qué es lo otro, por qué haces cosas así. O sea, queremos que toda la gente cambie, pero no cambiamos nosotros. Entonces esa es la que más cuesta. Entonces que dicen de que su lucha era una lucha interna con él mismo. O sea, hay muchas interpretaciones, todas son buenas, todas son válidas. Entonces Jacob le dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y el ángel quería irse porque dice de que ya estaba despuntando el alba, o sea, estaba amaneciendo. Y acuérdense de que dice que nomás sale el primer luz del día y los ciertos rangos, porque también Hashem tiene su corte celestial, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, querubines, hay muchos niveles, categorías que están al servicio de Hashem, y hay unos de que son los que cantan nomás amanece. Entonces ellos dicen Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melokol Haaretz, Kevodo. Entonces ellos están cante, cante, y que dice santo, santo, santo. Entonces este se quería ir porque entonces él era parte de ese grupo de coro. Entonces porque estaba preocupado porque ya estaba por amanecer y estaba todavía con Jacob. Entonces dice, entonces vino el ángel y le dice, el malaj, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dijo, Jacob, ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado con la divinidad y con el hombre y has prevalecido. Entonces aquí es donde se le cambia el nombre a Jacob por Israel. Ya no más será su nombre Jacob, sino Israel. Y aquí es la primera vez donde se escucha el nombre o la palabra Israel. Entonces ya después por eso decían los hijos de Israel. O ahora los israelitas, el país ahora como Israel. Entonces, pero cuando le dice que me bendiga, o sea, ¿qué tiene que ver un cambio de nombre en una bendición? O sea, yo quiero que me bendigas, bendíceme diciéndome que quiero, vas a prosperar, vas a ser feliz, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a tener esto, vas a tener lo otro, pero la bendición es nomás cambio de nombre. Lo podemos ver como muy sencillo, muy fácil, pero el nombre Israel tiene muchos significados, muchas interpretaciones, mucho poder. Entonces, como está Isra y él como que Dios peleó con él, o el que pelea con Dios, al lado de Dios, o